Apocalipsis capítulo 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Esto es lo que representa, mis amados, un número de personas que serán salvos durante lo que llamamos la gran tribulación. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10, donde Dios le da una promesa a una de las iglesias. Y esa promesa dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando Dios da esta promesa, la está dirigiendo a la iglesia como tal. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Hubo 3 cosas que el Señor le dijo a Juan mientras empezó a revelarle lo que eran los eventos proféticos de los últimos días. Le dijo: las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de estas. La que nosotros leímos en el capítulo 7 incluye un conjunto de cosas que serán después de esta. ¿Después de cuáles? Después de la era de la iglesia. Diga conmigo: la era de la iglesia. En la era de la iglesia Dios le da una promesa, que es lo que conocemos como la era de los gentiles. Es decir, Dios no está tratando con el pueblo de Israel como nación, sino que está tratando con la iglesia del Señor. Y la promesa del Señor es: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba. ¿Cuál es la hora de prueba? La gran tribulación. De manera que cuando vemos un número aquí de individuos citados como 144,000 sellados, no podemos identificar este número como que son creyentes de la iglesia del Señor o de la dispensación de la iglesia del Señor, sino que está hablando específicamente de un número de creyentes judíos que serán escogidos con un propósito definido durante la época de la gran tribulación. Aquí se da el número de las 12 tribus de Israel, o de los 12 patriarcas que conforman la nación de Israel, de manera representativa, porque en el listado hace falta, si mal no recuerdo, la tribu de Dan, de uno de los patriarcas, pero de manera representativa se encuentran las 12 tribus de Israel. Y lo que vemos aquí es que después que Juan describe los primeros 5 sellos en los que vemos la entrada del anticristo en la forma del caballo blanco, el periodo de guerra que se desata, el periodo de hambre, el periodo de muerte, de plagas, de enfermedades que vimos en los primeros 4 jinetes, luego empiezan a acontecer lo que se llaman fenómenos naturales, anunciando lo que es el comienzo de la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Qué abarca ese periodo? Abarca ese periodo de 7 años en que el anticristo está gobernando. En pocas palabras, el libro de Apocalipsis lo que hace es que abarca un periodo de 7 años
donde el mundo va a sufrir el juicio más terrible que la humanidad jamás haya experimentado. Será un periodo de tribulación, Jesús lo describe en Mateo 24, cual nunca ha habido ni lo habrá sobre la faz de la tierra. Pero nosotros la semana pasada vimos el clamor de un grupo de personas que han muerto durante la gran tribulación y que dice que están debajo del altar en el cielo y que piden que se le haga juicio o que hasta cuándo no se vengará la sangre de ellos, de los que moran en la tierra. Y la expresión los que moran en la tierra representa a aquellas personas que no fueron salvos durante la era de la iglesia, que no fueron salvos tampoco durante la gran tribulación y que le dieron su lealtad al anticristo como tal, o sea, el número de perdidos que están sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nosotros notamos en el número de 144,000 sellados que se da aquí, que la gran tribulación también será un periodo de gracia, en el que lo que llamábamos el tiempo de pausa o el tiempo de descanso o el entretiempo en el que se encuentra el pueblo de Israel. Diga conmigo, entretiempo. ¿Sabe por qué es un entretiempo? Porque desde que Jesucristo vino, entonces ahí se detuvo el trato de Dios con Israel. Y Dios empezó a tratar con la humanidad a través de la era de la iglesia o de la época de los gentiles. Cuando esa era se cierre y el Señor haga sonar la trompeta y la iglesia se vaya al cielo, entonces el entretiempo con Israel va a terminar y Dios va a volver a tratar con ellos. ¿Y qué va a hacer? El Señor va a levantar un número de 144,000 hombres, y yo no sé si mujeres, pero yo no soy del movimiento feminista ni del movimiento machitista, vamos a decir, si es que existe la palabra, pero lo que aquí se habla es de 144,000 sellados. Cabe recordar que Israel después creo que del 48 tuvo una primer ministro mujer, Golda Meir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos recuerdan eso? Los que entraron, los que leen un poquito de historia universal. O sea, no sabemos, pero aquí se habla de 144,000 predicadores que van a ser judíos. Tengo un amigo que me dice, háblame de un poquito de la tribulación, porque hay un grupo de personas que últimamente se han hecho ultrajudíos dentro de la iglesia gentil y tratan de que nosotros observemos las costumbres de los judíos y de repente transportan términos del idioma hebreo, del idioma griego y sustituyen los nombres que nosotros utilizamos en traducción en español para describir la persona de Jesús. Yeshua creo que es el término griego para Jesús. Yo le digo, yo soy dominicano, me enseñaron español, entonces yo le digo Jesús. Amén. Yo le digo Jesús, no tengo ningún problema con que usted le diga Yeshua o Joshua, o yo no sé cómo es que, ¿verdad? Le dicen, yo no entré a la escuela esa todavía, pero yo sé que es Yeshua, yo estoy fastidiando a la gente. Pero el hecho es que nosotros, hay un grupo de gente que dice que ellos son parte de estos 144,000 sellados que se encuentran aquí. Pero de repente nosotros miramos que son gente específicos, que son del pueblo de Israel, que son judíos, que son predicadores que se van a levantar durante la época de la gran tribulación. Ya quizás al término y evidentemente cuando está a la mitad de los 7 años, en la segunda mitad de los 7 años, que sería cuando el anticristo ya se sienta sobre el trono de Israel y empieza a exigir adoración, estos hombres que son creyentes fieles, cuya venda se le ha caído de los ojos, se van a levantar para predicar. Note usted el elemento aquí que se habla de 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángeles, los 4 ángulos de la tierra.
Y que dice que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y lo que se habla aquí es el comienzo de los juicios más terribles que vendrán sobre el planeta. Como vimos al término de la apertura del sexto sello, o del quinto sello, nosotros vimos que se produjeron terremotos, la luna se volvió como sangre, el sol se tiñó como de tela de silicio, indicando, ¿verdad?, una hora oscura sobre el mundo. O sea, se describe que los hombres, en vez de arrepentirse, lo que hacen es que se sienten avergonzados de estar en la presencia de Dios. En otras palabras, endurecen su corazón, y eso hace que la persecución contra los creyentes se arrecie. Algunos suelen identificar en este número como si fuera representativo, como si representa una cantidad de personas, pero que no es exactamente 144, pero no se debe tomar así, porque cuando volvemos otra vez y encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis a este número de 144,000, lo vemos que están sobre el monte de Sión con Jesucristo. Evidentemente, lo que hace el Señor es que separa a estos hombres, no para que sean librados de la tribulación como tal, no para que sean librados de la persecución como tal, sino para que sean librados de los juicios de la gran tribulación, porque los juicios de la gran tribulación no van a caer sobre los que son creyentes genuinos. Y luego lo vamos a ver por qué creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Yo recuerdo cuando empezó el año 2008, se produjo la crisis financiera de los años anteriores, donde mucha gente perdió sus casas. Y se puso mucho énfasis, alguna gente, ¿verdad?, con ideas apocalípticas. Ya para el 2012 habían algunos anunciando de que el Señor iba a venir. Hubo un grupo que se fueron a diferentes lugares y vendieron sus propiedades y sus cosas porque el Señor iba a venir. Los creyentes que son sobrios, coherentes, saben que el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no puso hora, no puso fecha. Y se hablaba y se ponía el énfasis de que la gente agarrara, empezara a hacer huertas detrás de las casas. Yo conocí decenas de creyentes aquí en la ciudad que empezaron a hacer huertitas en el patio de la casa, porque según ellos tenían que cosechar las comidas y los alimentos que iban a comer. Ideas apocalípticas, como que ya el tiempo de la tribulación iba a venir. Sin embargo, nosotros vemos que esos años pasaron, esas épocas pasaron, y esto no es posible. Cuando empiece la gran tribulación, será un periodo donde el que no se deje poner el sello de la bestia, el sello del anticristo, no podrá comprar ni vender. En el caso de estos 144,000 sellados, serán hombres que de alguna manera durante un tiempo serán preservados, pero los juicios caerán sobre toda la humanidad, porque aquí se describen los 4 ángulos de la tierra. No será que habrá juicio aquí y otro juicio allí y otro aquí, no será que habrá un terremoto aquí, otro terremoto allí, no, será sobre los 4 ángulos de la tierra. Y cuando Juan ve la visión, en el versículo él dice: después de esto, describiendo que cada vez está mirando una visión diferente. Y lo que la Biblia dice es que estos hombres serán predicadores, quizás a las naciones, quizás irán a los diferentes lugares donde hay presencia del pueblo de Israel todavía. Todavía hay judíos en Nueva York, hay judíos en Rusia, hay judíos en Argentina, hay judíos aquí en Estados Unidos, y en diferentes rincones estos predicadores irán donde quiera que se les escuche la palabra. Y se habla aquí de que serán sellados.
No como el anticristo hizo, que les puso una especie de tatú, según lo que nosotros vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis. No le puso un tatú o una marca que se fuera visible, sino lo que se describe aquí es como una especie de sello de propiedad, como un rey que toma su anillo y le pone el sello y activa ángeles que vayan y separen o marquen o impidan que ningún demonio de las tinieblas, ningún juicio, ningún castigo caiga sobre estos hombres, indicando un periodo de gracia y de salvación para el pueblo de Israel. Pero este periodo de gracia y de salvación no se queda allí. Nosotros vemos que el periodo se describe como un periodo en el que no solamente Juan ve los 144,000, sino que ve un grupo de creyentes que sale de la gran tribulación. Algunos dicen, esa es la iglesia. Bueno, miren esto, al leer el libro de Apocalipsis y seguir el orden, usted se da cuenta que a partir del capítulo 6 en adelante, hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, la palabra iglesia no vuelve a aparecer porque es el periodo de la gran tribulación y evidentemente la iglesia no está dentro del escenario de la gran tribulación. De manera que cuando usted lee el capítulo 7, usted lee el periodo en el que Dios salva a gente que son judíos y otros que escuchan de alguna manera quizás la predicación de los 144,000 y que no se dejan sellar y que a pesar de no ser judíos serán salvos. Entonces, podemos aquí, mis amados, responder a una pregunta. ¿Será posible que alguien sea salvo durante la época de la gran tribulación? Vamos a ir al capítulo 6 de Apocalipsis, ahí donde al 7, y vamos a ir al versículo 9. Apocalipsis 7:9. Aparece otro después de esto y dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los santos ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Observe la sorpresa de Juan, observe la sorpresa de Juan. Dígale al que está a su lado, observa la sorpresa de Juan. Él le pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el Cordero está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta multitud que se encuentra aquí delante del trono de Dios es una multitud de salvos durante la gran tribulación. Usted verá el hecho de que esta multitud indica que los 144,000 sellados no es un número representativo, es un número exacto de personas. ¿Por qué razón? Porque esta multitud nadie la podía contar. Entonces, si la otra se puede contar y esta nadie la puede contar, y está hablando de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,
No está hablando, los 144,000 no están aquí incluidos. Es otra multitud diferente a los 144,000. ¿Se entiende eso? Dígame amén. Y si no, usted después me pregunta. Pero los 144,000 son un número diferente a esta multitud de gente que se salva, porque son de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas que están sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Juan se sorprende? Y dice, yo no sé quiénes son, porque Juan entiende que cuando escucha la voz de mando en el capítulo 5, que le dice, sube acá, o en el 4, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de la era de la iglesia, te voy a mostrar lo que sucederá. Juan entiende que es el llamado de la trompeta de Dios a subir al cielo, y Juan representa a la iglesia, y luego tiene una visión de la iglesia ya en el cielo, y ahora ve otra multitud que sale de la gran tribulación, que dice que el sol han tenido hambre, han tenido, ¿verdad?, lágrimas, sufrimientos. Entonces él está entendiendo que es una multitud de salvados durante la gran tribulación. ¿Cómo serán salvos? Mire el elemento de la importancia de esta profecía bíblica. Porque esta profecía bíblica indica que la oración suya por gente en esta era de la iglesia, ahora hay algunas que no van a ser contestadas. Si es que la trompeta suena en los años por venir, o suena mañana, o sueña en los días por venir. Hay oraciones que serán contestadas aún después que la iglesia se vaya del escenario de este mundo. Póngale, por ejemplo, que no somos nosotros los que nos vamos en la gran tribulación, los que nos vamos, en el rapto, sino que serán nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, las oraciones de ellos, hay muchas de sus oraciones que no van a ser respondidas hasta después, por pueblos que no han sido alcanzados. Después de pueblos que avanzaron un poquito en Medio Oriente, otra vez están volviendo al atraso, a la opresión religiosa, al extremismo. Es ingenuo para muchos creyentes el imaginarse siquiera que en los países musulmanes algún día va a haber libertad religiosa. No seamos ingenuos en creer eso, porque ellos tienen una doctrina y una teología de persecución. Ellos dicen, varias personas se les debe quitar la vida, entre ellos se encuentran los cristianos. Esa es la filosofía. O sea, no te tiene que temblar el pulso para darle un disparo a un cristiano, y los misioneros siguen sufriendo. Y muchos de esos pueblos hay gente que clama, que pide ayuda, que un día va a tener un encuentro con el Señor, que van a tener la oportunidad de ser salvos. Y nosotros estamos clamando por esos pueblos. ¿Dice amén? O sea, la misericordia de Dios también se va a extender en los días de la gran tribulación, porque a pesar de que el evangelio ha cubierto toda la faz de la tierra, no todas las personas han tenido una explicación clara de lo que representa el evangelio de la gracia de Dios. En algunos pueblos nos ven como infieles, nos ven como que venimos a lavarle el cerebro, a cambiarles al Dios que ellos tienen. Pero el Dios que nosotros tenemos es amoroso, compasivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. El Dios que ellos adoran, que a veces creemos que es el mismo Dios, es un Dios vengativo, es un Dios airado, es un Dios inmisericordia, es un Dios opresor, es un Dios que sujeta a las personas en una maldición y no salen de allí. El Dios de nosotros amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga misericordia, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí está la diferencia. El evangelio va a ser predicado hasta ¿verdad?, a los que necesitan oír, que no tuvieron la oportunidad de tomar una decisión. El evangelio va a ser predicado antes a todas las naciones de manera general. Y ya casi, yo creo que casi estamos en ese tramo debido a la tecnología, todo eso. Pero todavía se habla de una gran cantidad de millones de personas que nunca han oído hablar del nombre de Jesucristo.
De manera que nuestra oración debe ser que Dios levante misericordia sobre esos pueblos. ¿Por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? En primer lugar, Apocalipsis 3:10 nos lo acaba de decir. Dice aquí que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. La hora de prueba está hablando de la gran tribulación. Y la única manera de guardarnos, ¿dónde? Plantando una quintita detrás del patio de la casa, una huerta. No te va a guardar así, porque nadie se va a escapar del aparato de control del anticristo. No te va a guardar tampoco metido en una cueva en el Gran Cañón. Ni tampoco, como nosotros no somos judíos, no nos podremos escapar en Petra y juntarnos, ¿verdad?, con el remanente. La expresión te guardaré de la hora de prueba. Aquí hay una expresión en griego que significa, viene de la palabra ek, es eka, ek. Y esa expresión significa arrebatar, quitar de en medio en Apocalipsis 3:10, lo cual implica que Dios nos va a arrebatar, a quitar de en medio del mundo en la hora de la prueba. El mensaje fue dado a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia históricamente es reconocida en el orden en que aparece como la iglesia que será la iglesia del rapto, porque será una iglesia del remanente fiel, una iglesia que se va a mantener pura, no será la iglesia corrupta de la Odisea. ¿Verdad? Que Dios le dice, mira, tú dices que eres rica, que te has enriquecido y que no necesitas de mí, y yo te aconsejo que compres para ti, dice, vestiduras porque estás desnuda. No, ese mensaje de 3:10 en Apocalipsis es dada a una iglesia que espera la venida del Señor. Ojalá que sea la iglesia nuestra, de nuestra generación. Dice amén. Apocalipsis 3:8, el Señor le dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Diga conmigo, puerta. Oiga lo que dice aquí. He puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. A la misma iglesia le está hablando. Y Juan dice, y vi una puerta en el cielo y una voz que decía, sube acá. Entonces, y eso ocurrió antes de que vengan los 144,000, antes de esta multitud de salvos de la tribulación, o sea, la iglesia que se va en el rapto. Los siguientes argumentos es esto. Los apóstoles del Señor esperaban la venida del Señor en cualquier momento. Ellos no sabían el día ni la hora en el que el Señor iba a venir, pero mantenían vigilando. Y ahí está la importancia de pasar esta doctrina. Porque algunos dicen, no enseñemos más eso porque eso va a ocurrir en el futuro. Pero vuelvo y recalco, si dejamos de enseñar la venida del Señor, nos va a pasar como en los días de Noé, que Noé dijo por 100 años va a venir un diluvio, va a caer agua, y no había nunca caído agua, como el Señor no ha venido por segunda vez. Y dice, y la gente escuchó hasta que Jehová cerró la puerta del arca. Y entonces empezó a caer gotitas y ya era muy tarde para que se subieran. O como en los días de Lot, dice que se casaban, se daban en casamiento. Y hoy en día no hace falta que eso se lo expliquemos. Hoy en día se casan entre 3, entre 4, se casan 2 hombres, se casan 3 mujeres, se casan dos hombres, se casan de todas las... O sea, es un desastre lo que tenemos hoy en día. Entonces, la Biblia dice que será como en los días de Noé. Si dejamos de pasar esta doctrina, nos agarra sueño espiritual, nos agarra adormecimiento. Y la Biblia dice que en Apocalipsis, en 1 Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la tribulación será un periodo de juicio, de ira, de castigo, de prueba, de angustia, de destrucción, de tinieblas. Dios no nos ha puesto para ira, para destrucción y para tinieblas. Dios nos ha puesto para alcanzar la vida eterna en los cielos. En otras palabras, seremos
arrebatados con el Señor. Diga conmigo, arrebatados. La tribulación será un periodo relacionado para Israel, no para la iglesia. Entonces, si no es para la iglesia no tiene nada que hacer aquí. Según lo que vemos en Jeremías 37, donde se habla de tiempo de angustia para Jacob. Dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Quiénes serán librados? Los fieles del pueblo de Israel. De verdad que sí, tiempo de angustia. Y Lucas 21:24 dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuál será el tiempo de los gentiles? De los no judíos. ¿Cuál será el tiempo de los no judíos? De la era de la iglesia. ¿Cuál es la era de la iglesia? Esta era que nosotros estamos viviendo. Y cuando se termine la era de la iglesia, entonces Dios va a empezar otra vez a tratar con Israel, que han estado esperando su Mesías, y su Mesías va a emergir, ¿verdad?, de la arena del mundo, y los va a engañar, y nosotros lo vemos. Otro argumento del por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación es que cuando Juan sube al cielo, los que están leyendo Apocalipsis, y escucha la voz del Señor que le dice, Apocalipsis 4, sube acá, se abre la puerta en el cielo. Juan ve a la iglesia del Señor representada en los 24 ancianos con coronas de oro, con vestiduras de justicia, sentados en tronos, cantando redención. Entonces ahí no son ángeles, porque los ángeles no se redimen. Los ángeles no necesitan redimirse, porque los ángeles caídos no tienen esperanza de salvación. Los que tienen cántico de redención es la iglesia del Señor. ¿Dice amén? Entonces todavía no se había abierto ni siquiera uno de los sellos. Los sellos se abren después en el capítulo 6 para ser derramados en los juicios de la tribulación. En el capítulo 6 vemos que los juicios del capítulo 6, donde se abre, los juicios de los sellos empiezan, y hasta después, cuando ya termina la gran tribulación en el capítulo 19, entonces nosotros vemos a la iglesia viniendo con el Señor, viniendo con el Señor. Y yo estoy haciéndole un argumento del por qué creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación y por qué creemos. No es mi idea, es el consenso de muchos maestros de la Biblia, de que esa multitud en el capítulo 7 no es la iglesia, son gente que se van a salvar durante la gran tribulación, un periodo de misericordia, un periodo de gracia. Vaya a Apocalipsis 6:10 otra vez conmigo. 6:10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra. Aquí está el clamor de muchos que han muerto. Hay una palabra clave allí. Hay una palabra clave allí. Hay una palabra que se utiliza para describir los que mueren. La primera palabra que se utiliza en griego para describir la muerte, cuando se abre la apertura de este sello, es la palabra thanatos, que significa muerte. Pero cuando se describe los que han muerto por causa del testimonio de Jesús, se utiliza una palabra que en griego significa degollar. ¿No les recuerda eso un poquito quiénes son los que degollan gente? ¿Quiénes son? Los ISIS, ¿verdad? Los musulmanes. Entonces, en la época de la persecución dice que al que no se dejaba poner el sello, ¿qué le iban a hacer? Lo iban a decapitar. Como ellos, y esa es la práctica de los musulmanes. Entonces, es muy claro aquí que la iglesia no está hablando aquí de todos los creyentes, los que están en el trono. No son todos, porque no todos mueren por decapitación. Los que van a morir por decapitación son los que se quedaron, los que no lavaron su ropa en la sangre del Cordero de Dios. Miren, hay un pasaje, creo que es Apocalipsis 3,
10 que dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, no es 3:10, es el 2:10, para que ninguno tome tu corona. Porque mi teología es de que Dios no te salva para que te pierdas. Si te vas a perder, te deja en el mundo, aunque sea para que baile un chin, ¿verdad? Yo creo que si Dios te llama es para completar la tarea que empezó en ti. ¿Cuántos lo creen? Si te llamó es para que seas salvo. Pero mire, lo que yo todavía tengo en duda es si todos los creyentes se van en la gran tribulación. Ojalá que todos no vayamos. ¿Cuántos se van? Gloria a Dios. ¿Hay alguno en duda? Vamos a orar si no está seguro si se va. Sí. Eso es lo que me preocupa. ¿Yo? Porque, mire, todos tenemos flaquezas, tenemos falencias, tenemos, ¿verdad?, debilidades. Todos. Pero hay creyentes que los años le pasan y siguen siendo mala gente, siguen siendo tramposos, siguen siendo mentirosos, si pueden robar, roban. Si todas las mañas la tienen. Y yo no digo que no son creyentes, yo lo que digo es que están en veremos todavía. Entonces, Dios te va quitando cosas de la vida y va trabajando con uno, ¿verdad? Y las debilidades son parte de la naturaleza, pero cuando usted conscientemente deja esas debilidades en la vida, yo me siento bien así. Ese es el cristianismo que se vive en la época, ¿me entiende? El cristianismo del tatuaje, el cristianismo de la cerveza, el cristianismo de la bailadita de vez en cuando, el cristianismo de que me voy de fiesta, de que pago conciertos mundanos, de que escucho más música mundana que cristiana, de que de vez en cuando me pego un tabaco de marihuana. Hasta eso hemos llegado, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Entonces yo digo, ¿y si Dios viene, y si el Señor viene y suena la trompeta y todos esos creyentes se van? Puede ser que nos vayamos algunos, ¿verdad?, que tenemos unas debilidades y que por ahí nos da un mal carácter de vez en cuando. Pero un creyente que está consciente de que está contaminado, sonará la trompeta y se irá. Bueno.